Buenos días y tardes con todos. El día de hoy tengo el gusto de moderar el cuarto webinar de la iniciativa EO4SD, Manejo Forestal. Hoy día vamos a tratar el tema sobre el uso de observación de la tierra para la detección de minería artesanal y de pequeña escala. Hoy contamos con la participación de Enrique Caballero Mancilla, consultor senior en GAF AG, Alemania. Sin más que agregar, Enrique, por favor, te cedo la palabra. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Daniela. Como ha comentado Daniela, vamos a comenzar el webinar de hoy. Antes de comenzar, me gustaría comentar unas pequeñas normas de funcionamiento que vamos a seguir durante el webinar. Básicamente son muy sencillas. La idea es que podáis realizar preguntas a lo largo de todo el webinar cuando queráis. Para ello podéis realizarlas en el chat. Luego, al final de la sesión, tendremos una sesión de preguntas y respuestas y entre Daniela y yo intentaremos solventar todas aquellas que podamos o que nos dé tiempo. Os animamos a que hagáis preguntas en el momento que queráis. También tenemos una serie de encuestas que iremos haciendo durante el seminario. Daniela irá progresivamente a lo largo del webinar lanzándoos algunas preguntas que esperamos que contribuyan a que la sesión sea más dinámica y entretenida para todos. Recordaros que los micrófonos y la cámara estará apagada por defecto, básicamente para evitar ruidos inesperados o cualquier interrupción que pueda, digamos, perturbar el normal funcionamiento de la sesión. Y la sesión será grabada básicamente con el objeto de luego ponerla a disposición en la web del portal, del portal del proyecto, en el cual podéis revisitarla y ver todos aquellos webinars que, que en un momento dado queráis revisar algún concepto o algo haya quedado un poco pendiente. ¿Vale? Sin más dilación, vamos a continuar. Bueno, un vistazo general a la agenda que pretendemos enseñar hoy. Daremos 4 datos de partida en cuanto al programa, por si no lo conocéis. A lo mejor algunos de vosotros lo conocéis porque ya habéis asistido a alguno de los webinars anteriores, pero para aquellos que no, simplemente 4 datos de referencia. Comentaremos algunas indicaciones sobre el caso de uso, el área donde hemos aplicado este producto. Por supuesto, describiremos el producto que estamos ofreciendo bajo el paraguas de este proyecto. Y luego recapitularemos un poco lo que hemos visto en la sesión a través de una serie de principales conclusiones y finalmente el apartado de preguntas y respuestas. Vayamos allá con la visión general. Bueno, básicamente este programa, si no lo conocéis, consta de varios webinars. Estamos dando una serie de webinars sobre específicos, digamos, temas en los que mostramos, digamos, los diferentes productos como pueden ser aplicados para la gestión forestal y hoy nos encontramos en el cuarto seminario, ¿vale? Tenéis toda la información disponible a lo largo de los seminarios y cómo registraros en los seminarios en la web del portal y ya desde ya os animamos para que os inscribáis para el siguiente seminario, que es el de biomasa forestal a través de observación de la tierra, que si no recuerdo mal es el 6 de julio y tendrá también una versión en español y en inglés, como es habitual. 4 datos sobre el programa general. Básicamente, el programa que está financiado por la Agencia Espacial Europea lo que pretende es entregar demostradores de cómo los productos y servicios de observación de la Tierra, basado en imágenes de satélite, pueden ayudar a la gestión forestal. La idea es proporcionar, digamos, esta información a todos aquellos que estéis involucrados en la gestión forestal, desde las instituciones financieras internacionales, como puede ser el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, entre otros, a todos los, digamos, organismos públicos que tienen alguna competencia para la gestión forestal o diferentes stakeholders o proveedores locales que necesiten de apoyarse de este tipo de información y herramientas para poder ofrecer un servicio. Por supuesto, también ONGs u otras instituciones que se puedan beneficiar. Este programa, el programa EO4SD, es decir, Observación de la Tierra para el Desarrollo Sostenible,
para gestión forestal no es en exclusiva un programa aislado, sino que se encuentra en el marco de un framework de referencia mayor, en el que existen otras temáticas y que también os invitamos a visitar. Podéis acceder a todo este programa a través de la web que aparece, de la URL que aparece en la diapositiva. 4 datos fundamentales del programa. El programa, como comentaba, el objetivo es ofrecer demostradores, pero no demostradores de productos de cualquier manera, sino demostraciones convincentes del beneficio y de la utilidad de los productos de observación de la Tierra. Es decir, tienen que ser aplicados sobre regiones específicas en donde exista ese problema, tienen que estar orientados al usuario, eso significa que hemos contactado previamente con usuarios y stakeholders para ver la problemática y, por tanto, ofrecer dentro del catálogo de productos aquellos que tengan más sentido. Y tienen que ser productos profesionales, es decir, no estamos hablando de prototipos, estamos hablando de productos que han sido testados, que tienen un procedimiento de calidad y que sería una demostración de cómo sería ese producto final en el caso de que se pudieran, digamos, extender de una manera más masiva para una gestión forestal. Y evidentemente no solo consiste el programa en ofrecer un demostrador de un producto o un servicio, sino hacer una transferencia de tecnología y una transferencia también de conocimiento, que es, yo diría, casi tan importante o más importante que el propio producto en sí. Vamos a comentaros para este producto de observación de la Tierra para la gestión de minería artesana y de pequeña escala el caso de uso que hemos utilizado. Bueno, el caso de uso que hemos utilizado, el área de interés donde nos hemos centrado, está basado en el programa de paisajes sostenibles de la Amazonía, liderado por el Banco Mundial, liderado por el Global Environment Facility y el Banco Mundial, dirigido por el Banco Mundial, en el cual este sitio ha sido seleccionado, este programa ha sido seleccionado porque incluye muchas de las características más interesantes para el tema de minería de pequeña escala. Uno de ellos es que es un sitio transfronterizo y siempre es un reto la gestión forestal o la gestión, en este caso, de la minería de pequeña escala en un área en el que diferentes autoridades con diferentes competencias tienen que gestionar un mismo territorio. Enrique, perdón que te interrumpa. ¿Puedo ¿Sí? poner una pregunta para los participantes? Perfecto. Interrúmpeme Ya, cuando quieras y ve poniendo preguntas. ya, perfecto. Esta es la primera pregunta. Para los que se conectan hoy día, ¿están trabajando actualmente en las actividades de minería artesanal? No sé si puedes ver las respuestas, Enrique, pero tenemos una división de 50-50%. Es decir, 2 sí, 2 no. Muy bien, pues entonces seguramente el seminario sea útil para ambos. Espero que vean nuevas cosas aquellos que ya trabajan en ello y los que no, pues puedan adquirir nuevos conocimientos. Gracias, Daniela. Continuamos entonces. Comentaba que el trabajar siempre en un sitio transfronterizo es un pequeño desafío y es siempre muy interesante como caso demostrador, ¿no? Además de centrarnos en este área de estudio, también hemos considerado que será útil proporcionar alguna información de un programa vecino que desarrollamos también con la Agencia Espacial Europea, en el cual se trató la misma temática, es decir, la minería artesanal y de pequeña escala, en este caso en Venezuela, en el escudo guayanés. Sé que no es el mismo área de la Amazonía, no tiene exactamente ni los mismos problemas ni es el mismo entorno ambiental, pero algunas de las características y sobre todo de las funcionalidades y posibilidades que queremos ofrecer, pues yo creo que pueden ser de interés y por eso lo hemos incluido hoy también en el seminario. Bueno, para daros un poco de contexto, yo creo que
Es muy interesante esta diapositiva, esta infografía facilitada por la ONG SOS Orinoco, en el que se puede observar que, bueno, muchos de vosotros lo conocéis, pero no está de más recordarlo que las actividades ASM, yo creo que las podemos llamar así durante el seminario, en sus siglas en inglés, las actividades ASM pues no son unas actividades menores, ni mucho menos. Es el 20%, se estima que es el 20% del oro que existe en circulación actualmente. Emplea a 15 millones de personas en las áreas rurales, muchos de ellos mujeres y niños, con el problema que supone muchas veces para la integridad de estos colectivos. Está presente en 70 países, libera el 35% del mercurio, es decir, genera en ocasiones muchos problemas medioambientales, y es un sector pues, no reglado, bastante informal. Todo el mundo yo creo que reconoce que mejora la calidad de vida en cierta manera, mejora los ingresos de aquellos que se dedican a esta actividad, pero no es una cuestión gratuita, ya que trae también muchos problemas medioambientales y sociales. Y por tanto, quizá ordenarlo sería la solución más óptima. Tampoco vamos a entrar en el detalle de cuál sería la solución óptima. Queremos simplemente ofrecer herramientas y utilidades que pueden ser útiles para la gestión de las actividades ASM. Bueno, el objetivo del webinar básicamente es ofreceros las posibilidades que ofrece el producto de perturbación del dosel arbóreo en casi tiempo real. A lo mejor muchos de vosotros lo conocéis más en sus siglas en inglés, Near Real Time Canopy Disturbance, que combinado con diferentes informaciones vectoriales o de otro ámbito, pero vamos, datos auxiliares como puedan ser geología o la red hidrográfica, o incluso infraestructuras humanas, y finalmente combinado con imágenes de alta resolución, pues puede generarnos un workflow o puede generarnos, digamos, un procedimiento por el cual detectar, basado en ese producto de perturbación del dosel arbóreo, pues sin una alta probabilidad de detectar pues, los hotspots, es decir, los sitios donde efectivamente se están produciendo esas actividades de minería. A partir de ahí, dependiendo de la naturaleza de nuestro organismo, pues a lo mejor es conveniente realizar una denuncia, una monitorización, un seguimiento o lo que corresponda en cada caso. Y vamos ahora a una pequeña descripción del producto. Tenemos una pregunta más. Una encuesta. Sí. Muy bien, Daniela. Esta pregunta trata acerca de la experiencia previa que tenemos acerca de qué tipo de imágenes o productos de insumo utilizamos para identificar actividades mineras ASM. Voy a dejar esta encuesta abierta, pero mientras tanto vemos que tenemos dos respuestas con el uso de imágenes ópticas. Muy bien. Quizás se nos dejó en el tintero, Daniela, poner la opción de no tenemos experiencia en imágenes ópticas. Así es. O de otro ámbito. Bueno, pues hoy tendréis suerte porque podremos ver algunos ejemplos utilizando información radar y otros ejemplos combinando información óptica y radar, que quizá pues, es la solución, digamos, ideal, poder combinar ambas fuentes. Pues vayamos allá entonces, vayamos con la descripción del producto. Bueno, básicamente la descripción del producto, como decía, es un servicio de perturbación del dosel arbóreo casi en tiempo real, ofrecido además por nuestros compañeros de la Universidad de Wageningen. Daniel está aquí presente hoy con nosotros y que de hecho hay un webinar específico el 23 de agosto en el que podéis atender, en el que podéis encontrar más detalle.
Como decía, a través de la Universidad Wageningen se ofrece un servicio de alertas, se denomina RAD, el servicio de alertas, en el cual se pueden ver básicamente alertas de forma recurrente sobre perturbaciones en el dosel arbóreo, en el cual en el servicio se estipula y se establece, digamos, un grado de confianza en función de, bueno, pues si esa alerta, es decir, esa perturbación del dosel arbóreo se ha repetido a lo largo del tiempo, es decir, tenemos la capacidad, al tener un alto índice de revisita de una misma zona, tenemos la capacidad de ver si ha sido un falso negativo o ha sido una falsa alerta, y por tanto se pueden ofrecer, digamos, esa información con un grado de confianza. Es decir, no solo se ofrece el hecho de que exista una perturbación en el dosel arbóreo, sino que se puede ofrecer con qué confianza ha sido esa perturbación. Posteriormente, con la combinación de otras capas auxiliares, se puede determinar si efectivamente corresponde simplemente a, bueno, pues por ejemplo, un planeamiento del bosque para alguna actividad agrícola o una pequeña tala forestal, o puede tener que ver más con una actividad minera. Este servicio lo que ofrece sobre todo es perturbación del dosel arbóreo. Posteriormente, si se trata de una actividad minera, agrícola o de otra índole, eso cae, digamos, un poco más en la interpretación de esos datos. Y luego veremos también más adelante cómo con la utilización de imágenes de alta resolución pues se puede precisar mucho más, ¿vale? Dado que la información que se proporciona a través del servicio de RAD pues se basa en Sentinel, que tiene una limitación de 10 metros a nivel espacial. Si queremos limitar, queremos observarlo en más detalle, pues tendremos que utilizar imágenes de alta resolución. Esto es así en breve. En la descripción del producto vayamos un poquito más al detalle. Esto es lo que voy a enseñar. Os voy a proporcionar información, el input de entrada de lo que es el producto, una serie de ejemplos de análisis, una serie de ejemplos identificados como actividades ASM, y luego os enseñaremos, como comentamos al principio, otro proyecto paralelo en el que hemos desarrollado en Venezuela, en el que podréis ver muchos más ejemplos de los elementos que se pueden identificar con las imágenes de satélite y, por tanto, acostumbrarnos a identificar esos elementos. Bueno, el producto de alertas RAD comprende lo que hemos dicho antes, una alerta de las perturbaciones forestales. Está basado en el satélite Sentinel-1, en el que proporcione imágenes de radar para todo lo que es el cinturón tropical, fundamentalmente centrado en bosques tropicales húmedos primarios, con una escala de 10 metros de resolución espacial y con una frecuencia de revisita entre 6 y 12 días. Por eso se denomina que es un producto de casi tiempo real. ¿Vale? Además, tiene la capacidad de penetrar ver las nubes, por tanto, es muy útil en todas las zonas tropicales y nos permite, digamos, también detectar o evitar, digamos, que las nubes sean un problema en lo que es en esa detección del dosel arbóreo. Este servicio de alertas RAD contribuye también a la iniciativa del Global Forest Watch, así como a otras, por ejemplo, la que pueda ser también del EarthMap.org o Nusantara Atlas. Ahí tenéis la dirección URL, os invito a que lo visitéis. Está disponible en Earth Engine también, en Google Earth Engine. Y digamos que es la base, es el producto base que utilizamos para la posterior identificación de actividades ASM. El proceso que sigue es bastante sencillo, sigue estos pasos que se indican aquí. En primera instancia se obtienen las imágenes de Sentinel-1, en las cuales se procesan utilizando la caja de herramientas de Sentinel-1. Los métodos que se han utilizado aparecen también ahí listados en el apartado número 2. ¿Vale? Y posteriormente se activan, digamos, se activan esas alertas a partir de observaciones individuales, en las cuales, a través, digamos, de esa primera observación y con las diferentes observaciones que se van haciendo regularmente,
pues se determina si se trata de un falso positivo o no y se agrega un nivel de confianza. La fecha de alerta se fija en la fecha de la imagen que se activó por primera vez, ¿vale? Alto de nivel de confianza, se establece un alto nivel de confianza cuando en un periodo máximo de 90 días, el 97,5% de las veces ha aparecido esa, digamos, esa perturbación del user arbóreo. Si no recuerdo mal, por debajo del 85% se considera que es un falso positivo y entre el 85 y el 97,5 se le determina un grado de confianza bajo, ¿vale? De todas maneras, en la propia web del servicio vienen las especificaciones de los niveles de confianza. Y lo que es muy interesante es que se hizo un ejercicio de validación en la cuenca del Congo para ver qué nivel de precisión tenía el servicio y la verdad es que fueron muy positivos los resultados, siendo solo un 2% de los falsos positivos y un 5% de falsos negativos. Aquí podemos observar, en el caso de la cuenca del río Putumayo-Isa, que es la cuenca del área de estudio, durante el 2019 se obtuvo un periodo, digamos, de este servicio durante, si no recuerdo mal, en las imágenes son 50 semanas, aquí en el time-lapse que estamos ofreciendo. Y como podéis ver, a lo largo del río van apareciendo diferentes puntos rojos que corresponden a diferentes parcelas en las cuales ha habido una perturbación del dosel arbóreo. Muchas de ellas simplemente serán clareamientos del bosque para actividades de agricultura o pequeñas talas, pero muchas otras corresponderán, sobre todo las que estén cercanas a los cursos de los ríos, corresponderán probablemente a actividades de minería. El servicio que se ofrece tiene una resolución espacial de 10 metros. Para efectos de visualización del producto se han agregado las alertas a nivel mes, por tanto es mucho más fácil identificarlos. Para el tratamiento de los datos de una forma informática tienen un formato booleano por en caso de que en cierta manera no identifiquéis de una forma natural las fechas. Y no solo se muestra el producto, sino que, como comentaba antes, se muestra el grado de confianza que podemos tener esa información. Con esta información, con un solo vistazo, pues podemos ver no solo las alertas, sino que durante el mes que se han producido y tener la certeza de que tienen un grado de confianza alto. La descripción del producto, básicamente lo que podemos ver aquí es que el producto tiene una resolución espacial de 10 metros, la mínima de una unidad de mapeo es de 1 hectárea. El producto se ofrece como comentaba antes, sobre el cinturón tropical. Esto significa que abarca gran parte de Sudamérica, de la cuenca amazónica, también la cuenca del Congo y la parte de Asia sudoriental insular. El producto se ofrece en un formato raster, utiliza una banda en formato juliano y el producto demostrador se realizó durante el 2019. Como podéis ver ahí, la proyección es una proyección habitual y los datos utilizados es de Sentinel 1. A partir de este, digamos, producto base, los siguientes pasos a realizar es convertir esta información raster en información vectorial y luego, en función del área en la que nos encontremos, pues aplicar una serie de reglas lógicas y de datos auxiliares geoespaciales. ¿Qué quiero decir con reglas lógicas? Pues que probablemente algunas perturbaciones en el dosel arbóreo pues, correspondan a algunas actividades humanas o naturales en determinadas zonas y probablemente no sean lo mismo en una zona de la Amazonía que en una zona, por ejemplo, de Indonesia, por decir algo. Entonces, a partir de esas reglas específicas de cada territorio, podemos derivar un producto de probabilidad de que esas perturbaciones correspondan a actividades mineras y posteriormente, a través de imágenes de alta resolución, pues concretar y confirmar efectivamente de que eso que estamos visualizando se corresponde con una actividad minera. Por resumir un poco lo que hemos estado contando en estas diapositivas, pues básicamente lo que se ofrece a través de este producto es una información
pues que es muy oportuna en el sentido de que se ofrece en tiempo y forma, de una forma repetitiva, de una forma muy extensa, es decir, podemos cubrir un gran área, de una extensión con una gran superficie. Muchas ocasiones, además, en superficies muy remotas, que es muy difícil de acceder a esa información, que es gratuita, que es en muchas ocasiones, además, también fácil de manejar y muy accesible, y que es consistente, es decir, que se repite a lo largo del tiempo y que podemos tener grandes series de datos temporales en los que consultar cómo ha ido evolucionando esa información. No solo ofrece información de que ha ocurrido una perturbación en los arbóreos, sino también ofrece información acerca de la extensión de esa perturbación. Es decir, que tenemos una doble información en tiempo, en extensión geográfica y en localización. Os invito de nuevo a verlo a través del acceso abierto, en el que podemos integrar esta información en nuestros sistemas o consultarla o, digamos, utilizarla como base. Tenemos una pregunta por parte de Diana. No sé si le puedes leer en el chat, pero Diana dice: gracias, Enrique, por la presentación. Si entiendo bien, la perturbación del dosel no se puede atribuir específicamente a la minería artesanal, ¿o sí? No directamente o no solo con el primer paso. Es decir, el primer paso básicamente lo que te indica es que había una perturbación del dosel arbóreo. Si combinamos esos con datos auxiliares, seguramente en las siguientes diapositivas lo vas a poder ver mejor, es decir, con datos de geología o con datos, por ejemplo, de la red hidrográfica. Y si además le añadimos el hecho de poder acceder a imágenes de alta resolución, entonces es ya cuando puedes determinar con un alto grado de certeza de que se trata de una actividad minera. En un primer paso, lo que vas a detectar sobre todo es que se trata de un potencial sitio de actividad minera. Muchas gracias, Enrique. Diana, si tienes más preguntas. Perfecto. Tenemos también otra pregunta para ustedes y ahorita la voy a lanzar. ¿Se consideran las imágenes satelitales una prueba legal o válida en su país o región? Las opciones pueden ser sí, no o otra respuesta. Vemos que hay 3 respuestas y las 3 son sí. Si tienen otra respuesta y quieren dar más detalles al respecto, pueden escribirlo en el chat. Una persona ha respondido que no se considera. Voy a dejarlo. Perfecto. Sí, yo creo que esta es una de las preguntas más relevantes, ¿no? Porque básicamente en nuestra experiencia nos hemos encontrado que dependiendo de, pues, en algunos países o en algunas regiones, pues el sistema legal permite que las imágenes sean una prueba legal válida, en otro no es una evidencia legal válida, pero evidentemente si lo podéis utilizar en los casos, bueno, pues en aquellos usuarios que, por ejemplo, lo quieran utilizar como una denuncia o algo por estilo, pues evidentemente es una fórmula de poder hacerlo de una manera, digamos, gratuita y muy sencilla. A continuación, como os comentaba, queríamos enseñaros también el caso que realizamos en Venezuela y enlaza muy bien con esta diapositiva porque lo que hemos visto hasta ahora es el servicio proporcionado a través de las alertas RAD, que está basado en el sensor del Sentinel-1, que es radar, pero existen muchos más sensores, existen, digamos, muchos más satélites, proveedores de imágenes con diferentes resoluciones a nivel espacial, temporal, espectral. Y eso nos da también un mayor juego de qué tipo de cosas se pueden identificar a través de imágenes de satélite. Y ahora vamos a ver algunos de los casos. Simplemente recordaros que también con el Sentinel-2
que ofrece imágenes ópticas, que algunos de vosotros comentabais que teníais experiencia, probablemente lo hayáis utilizado, aunque también tiene limitaciones a nivel, digamos, de resolución espacial de 10, 20 o 60 metros, pero efectivamente ya se pueden ir viendo cosas también a nivel óptico. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, tenéis una comparación, es un ejemplo del Parque Nacional Yapacana en Venezuela, en el que ya se puede ver bueno, pues cicatrices en el suelo, ¿no? Aparecen zonas mucho más blancas, mucho más clareadas de suelo abierto, de suelo desnudo, que corresponden a actividades mineras confirmadas en este caso. En este caso lo que se puede ver es que la escala efectivamente tiene que ser relativamente grande para que a través del Sentinel-2 se pueda apreciar, pero ya es un primer paso para ir identificando en qué sitios a lo mejor es conveniente acceder a imágenes de alta resolución para certificar de que se trata de una actividad minera. ¿Vale? Ahora os voy a ir enseñando diferentes, digamos, imágenes de alta resolución, en donde se puede ver, es el ejemplo que os ponía, que una vez que digamos que con los datos Sentinel se han identificado que potencialmente hay algunos sitios sospechosos, luego se puede certificar efectivamente que con imágenes de alta resolución pues sí que estamos viendo, empezando a ver infraestructuras o señales o cicatrices de esa actividad. Evidentemente el operador tiene que tener un cierto, digamos, entrenamiento visual para identificar estas infraestructuras o estos restos de las actividades mineras, o también utilizar, que es evidentemente, hablaremos un poquito más adelante, utilizar lo que se está utilizando son también métodos de Machine Learning para que automáticamente se puedan reconocer, digamos, estas infraestructuras. Aquí podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de satélite Pléyades tomado el 28 de abril del 2022, en las que claramente ya se pueden ver los restos que dejan estas actividades mineras y que alguien que esté acostumbrado pues ya puede identificar pues, algunos de los huecos que se dejan tras la utilización de, por ejemplo, de motores hidráulicos o, digamos, del remover, digamos, todo el suelo y el material en la búsqueda, por ejemplo, de oro. Aquí tenemos una imagen que, aunque no es exactamente de minería de pequeña escala y artesanal, porque se ven ya en unas instalaciones industriales, pero en parte se pueden identificar muchos de los elementos que se suelen ver. Si veis, por ejemplo, a la izquierda y ligeramente arriba, ya se identifican los diferentes montones de material que van a ser procesados en la planta, donde veis diferentes tipos de infraestructuras e instalaciones. Ese material será llevado a la planta, donde se tratará. Probablemente esta es una planta de cianuración y será tratado con cianuro para poder separar, digamos, el oro del material. Y luego abajo hacia la derecha, pues seguramente eso se trata de una laguna de colas donde los diferentes efluvios y digamos el material residual pues será almacenado y esperemos que con un poco de suerte sea tratado convenientemente para que no genere muchos impactos medioambientales. Esta se trata de una imagen de Digital Globe de 2022. En este otro ejemplo, por ejemplo, lo que se puede apreciar es una explotación minera a través de balsas de minería industrial, en las cuales los propios tames o canales de lavados están incluidos en la propia balsa y a través de motobombas pues, se extrae, digamos, el material del lecho del río. Dentro de la propia balsa se realiza el proceso del tame o del canal de levado y posteriormente se expulsa el material residual al río, contaminándolo, lógicamente, pero como podéis ver, algunos digamos, de los elementos, como son estas balsas, es posible identificarlos a través de imágenes de satélite. Este ejemplo se trata del Parque Nacional de Canaima, en el río Caroní, en Venezuela, y las imágenes utilizadas son de Worldview, de la compañía Maxar, también de 2022.
Aquí podemos ver otro ejemplo también de WorldView y de Maxar de 2022, en este caso en el Parque Nacional de Yapacana, a 4 kilómetros al noreste del río Orinoco. Y en este caso, por ejemplo, tiene toda la pinta de ser una actividad de minería artesanal, ¿no? Podemos ver o podemos identificar esos huecos que después de remover todo, digamos, el material para la búsqueda de oro, pues esas cicatrices que se quedan en la ribera de los ríos son bastante comunes y son bastante visibles a través de imágenes de satélite. En muchos casos lo que podemos ver es como poco a poco, digamos que la naturaleza va recuperando un poco su territorio y en ocasiones se puede ver cómo más o menos esos huecos o esas cicatrices se van recubriendo de vegetación, en muchos casos alcanzando simplemente un paraclimas, es decir, no volviendo al estado original, pero bueno, volviendo en cierta manera a un cierto estado de equilibrio. Toda esa monitorización, desde el previo hasta el durante y el después, evidentemente se puede hacer con imágenes de satélite. Bueno, las principales conclusiones o comentarios que queríamos ofreceros por nuestra parte. Bueno, básicamente los principales comentarios es que efectivamente disponemos de una fuente de datos que es gratuita, como es, digamos, los datos proporcionados por Copérnicus, tanto a través de Sentinel-1 como Sentinel-2, es decir, además radar y ópticos, y que combinándolos permiten, digamos, tener una información pues, mucho más completa. Y este es un primer paso muy importante, porque a través de esta información y, por ejemplo, el servicio que ofrece Wageningen de alertas, pues podemos identificar rápidamente dónde hay una probabilidad muy alta de que ocurra alguna actividad de minería. Entonces, digamos que gran parte del trabajo ya lo podemos tener y de una forma gratuita y consistente a lo largo del tiempo. Además, en intervalos regulares de semanas, mensuales, podemos incluso nosotros, basados en el tiempo de revisita de Sentinel, podemos incluso establecer, digamos, ese tipo de producto, ¿no? En qué periodos los queremos obtener. Y además, con el hecho de poder utilizar sensores radar, pues, sensores radar y grandes volúmenes de información, pues nos quitamos también mucho del problema de la nubosidad, que obviamente es muy común en las zonas tropicales. ¿Es esta información suficiente, por ejemplo, como indica la pregunta, suficiente para ofrecer una evidencia legal? Pues muchas veces no, porque la resolución espacial no es suficiente, es solamente de 10 metros. Necesitaríamos imágenes de alta resolución. ¿Son las imágenes de alta resolución algo imposible de obtener, carísimo o digamos que no está al alcance de todos? Pues depende. Quiero decir, en muchas ocasiones, por ejemplo, hay una diferencia muy sustancial de precio si esa imagen existe ya en el archivo de muchos de los proveedores de datos o es una solicitud de una nueva toma de datos. En muchas ocasiones también el área de extensión que vamos a solicitar es muy limitada y por tanto no es tan costosa. Es decir, quizá una de las claves es evaluar los diferentes proveedores de datos de alta resolución, porque en muchas ocasiones nos podemos llevar sorpresas positivas de que con un presupuesto limitado pues se pueden obtener, digamos, esas imágenes y confirmar, digamos, esa actividad minera, que de otra manera, a lo mejor, pues enviando a alguien al campo para realizar eso, pues evidentemente no es ni tan inmediato y en muchas ocasiones cuesta mucho más dinero. ¿Podemos basarnos en imágenes de Google o Bing? Bueno, pues para empezar tenemos que tener la fortuna de que sean en la misma fecha, algo que eso no es siempre posible. Y en otras ocasiones lo que nos hemos encontrado es que debido a las licencias de uso, pues no se pueden utilizar en procesos, por ejemplo, legales. Entonces, pues yo os animo a explorar las opciones que también dan las imágenes de alta resolución de los diferentes proveedores, porque lo que digo, en muchas ocasiones no es ni tan costoso y es mucho más inmediato y fiable.
Y un par de comentarios más por nuestra parte respecto a quién se puede beneficiar de este tipo de productos. Bueno, pues evidentemente hay muchas administraciones que tienen que controlar la actividad, organizaciones no gubernamentales o organizaciones de la sociedad civil. Nos ofrece, por ejemplo, a través del servicio de Red Alert, nos ofrece de una forma temprana ya simplemente una alerta de que algo está pasando en el territorio. Con un grado de confianza podemos luego confirmarlas o no si disponemos de imágenes de alta resolución y evidentemente es una base para cualquier disputa legal o litigio que en muchas ocasiones es el problema, por ejemplo, con las comunidades locales, ¿no? Con las comunidades locales que se ven obligadas a defender propiedades que, bueno, pues ellos tenían siempre la titularidad. ¿Cuál es, digamos, el reto o el objetivo a medio plazo? Bueno, pues convertir, digamos, este producto de detección de cobertura, de perturbaciones, de cobertura arbórea en casi tiempo real, en, digamos, directamente un producto de detección de actividad, por ejemplo, minera y con su grado de probabilidad. ¿Para qué? Para que los usuarios, técnicos o no técnicos, puedan identificar rápidamente lo que está ocurriendo, sea un servicio, digamos, de bajo coste o prácticamente gratuito, y sea la base para, digamos, para utilizarlo en cualquier litigio legal. ¿Cómo vemos el futuro? Bueno, pues el futuro vemos, digamos, aportando muchas cosas. Por ejemplo, evidentemente todas las técnicas de Machine Learning nos van a ayudar mucho. Ahora mismo necesitamos, en cierta manera, un ojo acostumbrado a identificar estas infraestructuras en algún momento del proceso. Evidentemente, si podemos utilizar técnicas de Machine Learning que nos permitan facilitar este proceso, aunque, digamos, el factor humano siempre esté presente, pero evidentemente vamos a tener una capacidad mucho mayor en tanto de procesamiento de información como de extensión, como de acierto al final. También el acceso a datos auxiliares existentes de capas geológicas, de la red hidrográfica, ya sea de las instituciones que estéis trabajando sobre el terreno o de algunos organismos internacionales que ofrecen esa información, es ideal para combinarlo con las imágenes de satélite, porque en muchas ocasiones es la combinación de estas dos informaciones, imágenes satélite con otras capas de información, la que nos da la clave de la probabilidad de que sea una actividad minera. Y lo que comentábamos antes, la combinación de satélites gratuitos, como puedan ser los de Sentinel, con otros comerciales que puntualmente nos puedan ayudar a, digamos, confirmar alguna de estas actividades, pues es la clave en la utilización digamos, de estas técnicas. Y, por supuesto, que todo esto esté disponible a través de plataformas web, cloud, que, bueno, fácilmente desde cualquier punto puedan ser accedidas o si necesitamos correr algún proceso, en fin, todos los beneficios que ofrecen las tecnologías que se ofrecen a través de Internet. Y ahora llega el turno de preguntas y respuestas.